Hoy Mateo nos cuenta su vida en el campo, con muchos animales. Seguid la historia y prestad atención al vocabulario. Hola, me llamo Mateo. Vivo en una casa de campo. Es una casa con un jardín grande. Me gusta vivir aquí, porque tengo muchos animales. Tengo un perro. Se llama Luna. Es marrón y tiene las orejas largas. Siempre corre por el jardín. Cada mañana me espera delante de la puerta. Siempre tiene ganas de jugar. También tengo dos gatos. Se llaman Nino y Perla. Perla es blanca y duerme todo el día. Nino es negro y es muy curioso. Siempre se sube a los muebles y mira por la ventana. Hace unas semanas tuvieron 4 gatitos. Ahora tengo 6 gatos. Los gatitos son pequeños y preciosos. Pero Nino y Perla todavía no me dejan tocarlos. En la cocina hay un acuario. Dentro hay un pez rojo que se llama Nemo. Nada rápido y tiene las aletas brillantes. Le doy de comer todas las mañanas. También tengo una tortuga. Se llama Lenta. Puedes imaginar por qué. Le encanta estar al sol. Cuando llegó a casa, era muy pequeña. Pero ahora ha crecido mucho. Papá dice que Lenta puede vivir muchos años. Así que estará conmigo toda la vida. En mi habitación tengo un hámster. Se llama Pala. Es suave y gris. Es muy rápido y corre en la rueda todo el tiempo. A veces lo pongo en la cama y corre entre los cojines. En el jardín también hay 3 conejos. Pasan todo el día saltando. Les encanta comer hierba fresca, pero a veces les doy zanahorias. ¡Les chiflan! Los acaricio despacito porque son un poco tímidos. Y luego tenemos las gallinas. Son 6. Cada mañana ponen huevos. Los recojo con mi padre y mi madre. Con los huevos hacemos tortilla. Las gallinas son simpáticas, pero lo ensucian todo. Hacen mucha caca. Cuido de ellos todos los días. Y ellos me hacen compañía. Con ellos nunca estoy solo. ¿Y tú? ¿Tienes algún animal en casa? Cuéntamelo en los comentarios. ¿Cuántos gatos tiene Mateo? ¿Dónde está el hámster Pala?
¿Cuál de estos no es un animal que tiene Mateo? Hola, me llamo Mateo. Vivo en una casa de campo. Es una casa con un jardín grande. Me gusta vivir aquí, porque tengo muchos animales. Tengo un perro. Se llama Luna. Es marrón y tiene las orejas largas. Siempre corre por el jardín. Cada mañana me espera delante de la puerta. Siempre tiene ganas de jugar. También tengo dos gatos. Se llaman Nino y Perla. Perla es blanca y duerme todo el día. Nino es negro y es muy curioso. Siempre se sube a los muebles y mira por la ventana. Hace unas semanas tuvieron 4 gatitos. Ahora tengo 6 gatos. Los gatitos son pequeños y preciosos. Pero Nino y Perla todavía no me dejan tocarlos. En la cocina hay un acuario. Dentro hay un pez rojo que se llama Nemo. Nada rápido y tiene las aletas brillantes. Le doy de comer todas las mañanas. También tengo una tortuga. Se llama Lenta. Puedes imaginar por qué. Le encanta estar al sol. Cuando llegó a casa, era muy pequeña. Pero ahora ha crecido mucho. Papá dice que Lenta puede vivir muchos años. Así que estará conmigo toda la vida. En mi habitación tengo un hámster. Se llama Pala. Es suave y gris. Es muy rápido y corre en la rueda todo el tiempo. A veces lo pongo en la cama y corre entre los cojines. En el jardín también hay 3 conejos. Pasan todo el día saltando. Les encanta comer hierba fresca, pero a veces les doy zanahorias. ¡Les chiflan! Los acaricio despacito porque son un poco tímidos. Y luego tenemos las gallinas. Son 6. Cada mañana ponen huevos. Los recojo con mi padre y mi madre. Con los huevos hacemos tortilla. Las gallinas son simpáticas, pero lo ensucian todo. Hacen mucha caca. Cuido de ellos todos los días. Y ellos me hacen compañía. Con ellos nunca estoy solo. ¿Y tú? ¿Tienes algún animal en casa? Cuéntamelo en los comentarios. Hola, me llamo Mateo. Vivo en una casa de campo. Es una casa con un jardín grande. Me gusta vivir aquí, porque tengo muchos animales.
Tengo un perro. Se llama Luna. Es marrón y tiene las orejas largas. Siempre corre por el jardín. Cada mañana me espera delante de la puerta. Siempre tiene ganas de jugar. También tengo 2 gatos. Se llaman Nino y Perla. Perla es blanca y duerme todo el día. Nino es negro y es muy curioso. Siempre se sube a los muebles y mira por la ventana. Hace unas semanas tuvieron 4 gatitos. Ahora tengo 6 gatos. Los gatitos son pequeños y preciosos. Pero Nino y Perla todavía no me dejan tocarlos. En la cocina hay un acuario. Dentro hay un pez rojo que se llama Nemo. Nada rápido y tiene las aletas brillantes. Le doy de comer todas las mañanas. También tengo una tortuga. Se llama Lenta. Puedes imaginar por qué. Le encanta estar al sol. Cuando llegó a casa, era muy pequeña. Pero ahora ha crecido mucho. Papá dice que Lenta puede vivir muchos años. Así que estará conmigo toda la vida. En mi habitación tengo un hámster. Se llama Pala. Es suave y gris. Es muy rápido y corre en la rueda todo el tiempo. A veces lo pongo en la cama y corre entre los cojines. En el jardín también hay 3 conejos. Pasan todo el día saltando. Les encanta comer hierba fresca, pero a veces les doy zanahorias. ¡Les chiflan! Los acaricio despacito porque son un poco tímidos. Y luego tenemos las gallinas. Son 6. Cada mañana ponen huevos. Los recojo con mi padre y mi madre. Con los huevos hacemos tortilla. Las gallinas son simpáticas, pero lo ensucian todo. Hacen mucha caca. Cuido de ellos todos los días. Y ellos me hacen compañía. Con ellos nunca estoy solo. ¿Y tú? ¿Tienes algún animal en casa? Cuéntamelo en los comentarios.